Santiago capítulo 1 a partir del versículo 19. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora sí podemos volver a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nos encontramos en el capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos últimos domingos hemos estado hablando de este texto y en particular de estos 3 versículos que hemos leído. Como un corto resumen que pudiéramos hacer, decíamos que nuestro énfasis de una manera constante, regular en el mundo evangélico, y quizá también lo consideramos así en nuestra propia iglesia, es enfatizar la salvación por la fe. Es decir, lo que nos identifica o nos caracteriza como evangélicos y como cristianos bíblicos es que creemos que la salvación es por fe y, como dice aquí, sin obras. No hay mérito alguno para nosotros a la hora de alcanzar la salvación, sino los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que los hacemos nuestros por medio de la fe. Así que, sin obras. Ahora bien,
quizá corremos el peligro de ignorar la segunda parte de nuestro texto, que es este versículo 10, porque nos dice que somos hechura, creación de parte de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Por tanto, igual que nosotros podemos estar hablando y enfatizando la salvación por fe sin obras, tenemos que decir que la fe debe de traer obligatoriamente obras en nuestras vidas. Somos obra de Dios, somos creación de Dios con un objetivo, al menos aquí, que es el que nos está diciendo, que es para que podamos hacer buenas obras, esas obras que han sido preparadas de antemano. Una iglesia, como un creyente que no busca, no se esfuerza, no practica las buenas obras, deberemos de considerarla mínimamente una iglesia deficiente. Y cada uno de nosotros tiene que hacer un arreglo en su mente y en su corazón de si esto es así o no es así en sus propias vidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca? Y resumíamos. Bueno, nosotros somos obreros, hemos sido creados como obreros del Señor, igual que embajadores y testigos, instrumentos del Señor, parte de la Iglesia, etc. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Somos creyentes para buenas obras. No es una opción, sino que es un deber y una responsabilidad para cada uno de los creyentes. Ahora, lo que decíamos y nos quedábamos a mitad el domingo anterior es qué quiere decir aquí Pablo y qué quiere decir la Escritura acerca de las buenas obras. ¿A qué se refiere? Y yo he tomado al menos 10 conceptos y seguramente podríamos hacer alguno más o podríamos concentrarlos en algunos menos, pero al menos 10 conceptos que pudiéramos considerar y ya hemos visto 5. Lo primero es que las buenas obras no son las obras que tú puedas considerar que son buenas, sino las buenas obras que Dios considera que son buenas. Así que tú puedes estar pensando que algo puede ser justo o puede ser adecuado, tus mentiras piadosas para hacer bien a alguien, tu actitud ante la vida y conceptos éticos o incluso acerca de ideas idolátricas que son un pecado, aun cuando tú creas que son convenientes, adecuados. Solo y únicamente todo aquello que agrada a Dios. Eso es una buena obra, en primer lugar. En segundo lugar, tendríamos que ir a los mandamientos, que es lo que la ley de Dios dice, y los 10 mandamientos siguen estando presentes hoy en día. E incluso nuestro Señor Jesucristo dice que deberíamos de ir más allá. Como nos ha señalado Santiago, si tú cumples una parte de la ley, pero incumples otra, aun cuando sea un solo mandamiento, te haces culpable de toda la ley. Por tanto, lo que tienes que buscar en tu vida como creyente de una manera particular, puesto que has sido creado para ello, tienes que hacer buenas obras según la ley de Dios o las bienaventuranzas, que es la explicación que hace nuestro Señor Jesucristo de esos 10 mandamientos y mucho más. Tenemos que ir más allá de lo que otras personas pudieran ir. En tercer lugar, decíamos que buenas obras es todo aquello que glorifica a Dios, aquello que le ensalza, que manifiesta sus atributos, sus características, vamos, como el Dios santo, justo y a la misma vez paciente, misericordioso, cercano para con nosotros. Analiza con cuidado tus motivaciones, porque puede ser que estés haciendo algo que piensas y que pueda ser correcto, pero que lo haces por las motivaciones adecuadas. Quizá pudieras hacer evangelismo, como hemos estado viendo, quizá puedas cantar canciones, pero pudiera ser que aun cuando esto es bueno y es deseable, lo hagas para que seas visto y para que seas alabado y reconocido. No es por ti, sino que es para el Señor y es para la gloria del Señor. Así que tenemos que mirar cada uno de nosotros qué es lo que nos mueve a cumplir la palabra, las demandas de las Escrituras. Todo, absolutamente todo,
lo que comas, lo que bebas, lo que vistas, a donde vayas, que sea para la gloria de Dios. También el apóstol Pablo nos señala en su carta a los Filipenses, en cuarto lugar, todo aquello que es santo, justo y bueno, nos dice. Y todo lo que es santo y justo y bueno a la luz de la persona y las características de nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el amor incluso a los enemigos. ¿Es esto parte de tu vida? Esto es lo que debes de buscar. Que no seamos simplemente habladores, receptores de la palabra, sino como hemos leído en Santiago, que seamos hacedores de la palabra. Y que veamos la imitación de Cristo como una necesidad de los creyentes. No podemos imitarle a Él en la cruz, pero podemos imitarle a Él en su actitud y las características que lo mueven y muestra ante la gente, los niños, las mujeres y circunstancias de su época. Y en quinto lugar, decíamos los medios de gracia que Él ha establecido para nosotros. Por ejemplo, citábamos la oración. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo que cuando oremos, oremos de esta manera y que oraremos como una buena obra. Es bueno que oremos. Es bueno que tengamos comunión con los creyentes. Es bueno que nos pongamos bajo la palabra del Señor. Es bueno que busquemos la comunión, la lectura en común de la palabra de Dios. Estas cosas son buenas y son deseables y deberíamos de buscarlas. El Señor lo ha establecido para nuestro bien, nos hacen bien el leer la palabra, el tener comunión, cantar alabanzas, etcétera, pero además lo hacemos para la gloria del Señor y eso lo convierte en buenas obras. Pero yo quiero seguir algunos pasos más. Y entonces, en sexto lugar, me gustaría que viéramos que buena obra, en lo que nos está marcando Pablo aquí en la carta a los Efesios, y podemos ver a la luz de las Escrituras, es el ejercicio de los dones espirituales. Cuando nosotros leemos en Primera de Corintios acerca de la edificación de la iglesia, nos dice que todos, absolutamente todos los creyentes recibimos dones, pero no dones para ejercerlos a nuestro propio beneficio y capricho, sino para que podamos edificar a la iglesia. Así que tú tienes que pensar si eres creyente, joven o mayor, hombre o mujer, si has sido recién convertido o llevas muchos años como creyente, todos y cada uno, por el hecho de tener el Espíritu morando en vosotros, tenéis dones. Sean dones prácticos, dones de hospitalidad, dones de la palabra, del servicio, etc. Y por tanto tenéis, fijaros bien, tenéis el deber de ejercer vuestros dones para edificación de la iglesia. No hay excusa. No podremos decir que nuestros dones son torpes, son débiles, son inadecuados, porque aquí no depende de lo bueno de la herramienta. Lo que depende es en qué manos está la herramienta que eres tú. Entonces deja que el Señor y el Espíritu se sirva de ti, pero debe de tener disposición. El Señor te ha dado dones para que los ejerzas. Y esto es una buena obra. Y lo contrario es una mala obra. Lo contrario es pecado. Es decir, si tú eres dejado, tú abandonas, desprecias o ignoras o escondes o disimulas los dones que el Señor te ha dado como creyente para la edificación de la iglesia, eres culpable de dejadez. Y por tanto, el hecho mismo de conformarte con esconder tu talento bajo tierra te hace culpable. Que el Señor tenga misericordia y te ayude a entender y comprender cuál es tu lugar y cuál es tu responsabilidad entre los creyentes. En séptimo lugar, bueno, una de las cosas que se nos describe en las Escrituras, y ahora miraremos en Primera de Pedro, es sencillamente hacer el bien que esté a nuestro alcance.
La buena obra es que si hay algo que esté a tu mano, a tu alcance, para hacer bien, que lo hagas. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos lo dice así. En el capítulo 2 de su primera carta, leemos de esta manera, versículo 14. Y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad, versículo 15, de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey, etcétera, etcétera. No sé, no importa en esta mañana cuáles son tus circunstancias. Puedes ser un estudiante en instituto, en la universidad, puedes ser empleador, puedes ser empleado, puedes simplemente ser madre y esposa en el hogar, puedes ser hijo. No importa si tienes personas a tu mando o estás bajo la autoridad de otros. Nosotros como ciudadanos en este país y ante las circunstancias, las leyes justas e injustas que nos muevan, simplemente está a nuestro alcance hacer bien y debemos de buscar hacer bien. Mayormente, como dice el apóstol Pablo, a los de la familia de la fe, pero no únicamente a los de la familia de la fe. Procurad lo bueno para con todos, nos dice también Pablo a los romanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tú ves a alguien que en la calle cae al suelo, tú puedes pasar a su lado y decir, yo no le he puesto la trampa, yo no le he puesto la zancadilla, no es culpa mía que se haya caído, no es culpa mía que este borracho le haya golpeado con el coche, con la moto. Pero si tú pasas de largo, como la historia del buen samaritano, si pasas de largo te haces culpable. Tu deber es hacer el bien en la mano y el alcance en el que está. Si el Señor te trae a alguien y te lo hace próximo, es decir, lo convierte en tu prójimo, te está dando a la misma vez la oportunidad y la responsabilidad de hacer bien. Tienes que ser honrado, tienes que ser respetuoso, tienes que ser digno. Cuando estamos hablando de las buenas obras que han sido preparadas, no es simplemente aquello que está establecido de una manera clara y precisa en las Escrituras, sino todo aquello que está a tu mano para hacer. Si el Señor lo ha puesto como blanco tuyo, lo ha puesto como deber tuyo. Incluso nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo que hacemos bien cuando damos un vaso de agua al sediento. Y tú puedas considerar, esto es insignificante. Bueno, deja que el Señor juzgue y el Señor bendiga. Incluso en esas circunstancias, en las cosas más sencillas y simples, no es simplemente que nosotros tengamos la opción de hacerlo, sino que como creyentes tenemos el deber de hacerlo. Y tienes que considerar en lo que es en tu vecindario, tu trabajo, en la familia, todas aquellas oportunidades que en la misericordia de Dios ha querido que tú seas instrumento para que podamos hacer bien a los que están a nuestro alrededor. Hemos sido cambiados, tenemos una nueva naturaleza, tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el principio de las Escrituras, tenemos el mandato de la ley, por tanto tenemos que buscar el hacer bien a todos, principalmente, como decía antes, a la familia de la fe. Octavo, en la lista que yo he establecido, vivir como instrumentos de justicia. Vivir como siervos para hacer bien, para alcanzar todo aquello que es justo. El creyente tiene el deber de indignarse, enfurecerse, como decíamos el jueves pasado, airarse por todo lo que es injusto, por todo lo que es cruel, por todo lo que es inmoral en lo que está alrededor nuestro. Supongo que ninguno de vosotros es culpable de eutanasia
y espero que sean los mínimos que son culpables de abortos o de cualquier otra cosa ética que esté en nuestra sociedad. Pero cuando nosotros escuchamos de estas indignidades o de estas actitudes o situaciones, incluso cuando las establecen nuestros propios gobiernos, nos tenemos que indignar. Y por tanto tenemos que levantar nuestra voz ante la injusticia y la violencia y las guerras y las crueldades que hay a nuestro alrededor. Por supuesto que tenemos que proveer según nuestras medidas a aquellos que tienen necesidad. Pero también tenemos que levantar nuestra voz por aquellos que no tienen voz o que no es lo suficientemente alta. Así que en el momento mismo que hemos sido transformados por la obra del Señor Jesucristo o del Espíritu en nosotros, ahora nos hemos convertido en instrumentos de justicia. 9. Hacer todo, como dice Pablo en Romanos, todo aquello que proviene de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con la fe es necesario que agrademos a Dios. No podéis imaginar hasta qué punto, porque yo no lo puedo hacer, no podemos imaginar hasta qué punto la fe en nuestro Señor Jesucristo nos ha transformado. Y cómo nos permite ver lo que otros no pueden ver, como nos dice en el libro de Hebreos. Ahora nuestra visión y amplitud es mucho más grande. La fe nos da una visión no solamente de lo que es el cielo, la gloria, la justificación, sino también la vida cristiana. Ahora podemos ver como un cálculo, como si fuera una profundidad de telescopio, de microscopio, todo aquello que a otros no está al alcance. Pero también nuestra fe ahora nos hace más responsables. ¿Cuántas veces hemos oído, y seguramente tú eres una muestra de ello, en el momento mismo que uno se acerca al Evangelio y conoce la Escritura y lo que es el pecado, se da cuenta de que cada vez se ve más pecador? Antes considerábamos que pecado era matar, robar, violar o alguna de esas cosas terribles. Pero ahora vemos que la envidia, la codicia y otras cosas que están en nuestro corazón también son pecados. Antes podíamos ver las grandes manchas en nuestras vidas, pero en el momento que nos hemos unido al Señor Jesucristo, aún la cosa más pequeña e insignificante en nuestro corazón, en nuestra mente, nos duele y nos molesta. Bueno, pues eso es una responsabilidad. No puede llegar y decir, bueno, como no tengo una gran mancha en mi camisa, no importa. No, como creyente tienes que buscar las pequeñas manchas en la camisa de tu corazón. No puedes permitir, no puedes dejar, no puedes abandonar aún las cosas más insignificantes. Si eres una mosca molesta a tu esposa o tu esposo, tienes que dejar de ser mosca. Si hay cosas mínimas que molestan y dañan dentro del hogar, tienes que eliminar esas actitudes y esas características. Tenemos que cambiar, no simplemente es que no seamos monstruos ante la sociedad, sino que dejemos de ser los insectos molestos, que a veces nos conformamos con ser. Hacer todo lo que proviene de la fe. Si el Señor nos ha dado esta visión tan grande y gloriosa de la salvación y de la vida cristiana, nos ha dado, por supuesto, una gran responsabilidad. Y en 10º lugar y último, por no seguir una amplia lista, ya decíamos la semana pasada que las cartas del Nuevo Testamento hablan más de nuestra responsabilidad como creyentes que acerca de la conversión. Todas las cartas, desde que empezamos en Romanos, Gálatas, tienen instrucciones, e incluso en la misma de Apocalipsis, de buscar todo aquello que es bueno y de mejorar en nuestras vidas. La amplitud es extensa. Pero dejadme que termine con esta 10ª. Andar y ser llenos del Espíritu. No camines solamente con tus fuerzas. No te conformes con lo que tú crees que puedes hacer. Es una dejadez. Uno puede llegar y decir, bueno, tengo una cierta habilidad y me conformo con esto.
Bueno, la Escritura nos enseña de que puedes ir mejorando y puedes ir fortaleciéndolo. Es en el caso de las oraciones. Vamos a suponer, y yo daría gracias al Señor, de que tú tienes la oración como algo regular a nivel privado en tu vida y lo tienes también como familia o como pareja y que oras de manera regular con tus hijos, tu esposo, tu esposa y puedas llegar y pensar, bueno, con esto ya es suficiente. No, pues no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que ir a más. Tenemos que crecer más en ello. Y aun cuando nos parezca que esto es lo justo que podamos llegar a hacer, tenemos que orar en el Espíritu. Y tenemos que hablar en el Espíritu. Y tenemos que sentir en el Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que forzarnos. Dejemos que la soberanía de Dios actúe cuando quiera y como quiera en cada uno de nosotros en los momentos adecuados. Pero nosotros tenemos que mejorar en todos los aspectos. No puedes conformarte con lo que ya eres. Porque el camino es muy amplio y muy ancho para que puedas ir y hacer mayores cosas, aún más grandes, como nos dice y nos promete nuestro Señor Jesucristo. No desprecies en manera alguna la ayuda del Señor. Yo lo noto ahora como hemos tenido a mis nietas que están haciendo algo que no les sale bien, de algún dibujo, de alguna tarea, y se frustran, y entonces su abuela o yo vamos a ayudar. No, déjame, yo lo hago. Hasta que ya se frustra tanto que sabe que no lo puede hacer, que dice, ayúdame. Esto es lo que nos pasa mucho a los creyentes. Queremos hacer y llegamos a un momento en que como no podemos hacerlo, no lo hacemos. Bueno, pide ayuda al Espíritu. Suplícale que Él te ayude a caminar, que te ayude a fortalecerte, a ampliar la visión dentro de tu mente, la anchura de los sentimientos de tu corazón. La Escritura nos dice que si tenemos la posibilidad y la despreciamos, estamos pecando. El Señor se ofrece con toda la magnitud de su misericordia, paciencia y gracia para contigo. Y si tú le das la espalda, estás haciendo una gran ofensa. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que nuestro Dios enviaba profetas para exhortarles y ellos pensaban en qué hemos pecado y qué es lo que hemos hecho y ignoraban la palabra de Dios, era una ofensa también a Dios. No solamente lo que hacían, sino de despreciar lo que el profeta estaba anunciando. Tú tienes la palabra profética más completa que las Escrituras y te dice dónde tienes que ir, cómo puedes ir, a dónde tienes que llegar. Busca la ayuda de tu Espíritu, porque esto es una obra buena para ti y para la gloria del Señor. Bueno, lo hemos definido. En este versículo 10 hemos definido lo que son las buenas obras. Dejadme que os diga algo más después de esto. En cuarto punto, ¿buenas obras para qué? Si ya hemos sido salvos. Si hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se pueda gloriar o sentir que lo ha ganado o que lo ha merecido. Buenas obras, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos añade? Bueno, hay varias cosas. Nos dice que la salvación es ser santos y que ahora es camino de santificación. Por tanto, las buenas obras es el camino de santificación, cada vez ser mejores. Dios, nuestro Dios, quiere que seas diferente al resto del mundo y que estés dedicado completamente a Él, como hemos visto, para darle gloria, para servirle, para honrarle. No hemos hecho nada para merecer la posición que tenemos, pero ahora que estamos en ella, tenemos que crecer en esta posición. El Señor quiere que le sirvamos, pero que le sirvamos cada vez mejor. Y esto es la santificación. Cada vez menos pecados y cada vez más gozo en el Señor. Lo que nos dice la Escritura es que nosotros debemos de fortalecer nuestra fe. Gracias. Gracias damos al Señor de que tu fe, aun cuando era tan insignificante como una semilla de mostaza, gracias aun cuando fue lo mínimo simplemente para poder ver a Cristo como tu Salvador, la semilla no se queda ahí.
no se debe de quedar ahí y debe seguir creciendo hasta convertirse en un árbol en el cual, como dice también en el Evangelio, se escondan o se refugien multitud de aves. Esto es lo que tiene que ser nuestra fe. Tú has recibido conocimiento acerca de Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Ahora fortalécela más. Que cada vez sea una fe más fuerte, más resistente y más gozosa. Tienes que buscar todos los medios en este camino. Santificación implica acercarte más al Señor. Que podamos sentir con más ternura el amor del Padre y que nosotros podamos expresar ese amor para con nuestro Padre. ¿Habéis descubierto algunos de vosotros esos instantes tan hermosos, quizá en un culto, quizá en casa, en la soledad, en vuestros cultos personales, en algún momento de la lectura de las Escrituras, que habéis sentido algo muy especial, como si la presencia del Señor estuviera allí y el brazo de Dios te abarcara para protegerte ante unos sentimientos o una situación difícil y has dicho, qué instantes más maravillosos? Bueno, pues si eso ha sido maravilloso, ¿por qué no lo buscas más? Si te gozas con el abrazo del Señor y las muestras de amor, ¿por qué no lo buscas más en tu vida, con más fuerza, con más pasión, con más genio? Porque todo lo que sea la comunión con el Señor en soledad o en grupo, como en la iglesia, será bendición y fortaleza para tu propia vida personal e individual. Santificación. Hemos sido salvos para hacer buenas obras, porque esas buenas obras van a fortalecernos en la santificación, es decir, en el servicio al Señor, en la fe, en la comunión con Él día tras día. En segundo lugar, nos dice al principio de nuestra carta, cuando está hablando acerca de cómo hemos sido elegidos y predestinados, fijaros lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, para la gloria de Dios, para servicio a Dios, predestinados, asegurados, etc. Quita de tu vida todo lo que es malo y añade en tu vida todo aquello que es bueno, según el modelo que nos marca las Escrituras. Encontramos una casa, una vivienda donde vivir, y ya damos gracias al Señor. Tenemos luz, tenemos agua y por tanto decimos ya tenemos nuestro hogar. Bueno, pero hay más cosas, ¿verdad? Hay más cosas. De pronto podemos ver que podemos mejorar los muebles de la cocina para que podamos cocinar un poco mejor, que podemos pintar las paredes para tapar un poco las grietas o arreglar para que no haya humedad. Podemos acomodarnos en cierto rincón y podemos adornarlo con ciertas cosas y podemos añadir ciertos muebles y entonces lo que es simplemente lo básico lo podemos ir mejorando día tras día para que nos podamos sentir con más placer y más satisfacción en el hogar que hemos adquirido. Bueno, pues esto es lo que hace las buenas obras, que podamos ser mejor, que podamos estar más cómodos, que podamos ser mejores hijos. La Escritura nos dice que hemos sido hechos hijos de Dios, pues caramba, actuar como hijos de Dios. Y que podáis acercar a vuestro padre y decirle qué es lo que quieres, qué es lo que le agrada. Cuando el niño se acerca al cumpleaños de su papá y de su mamá y le dice qué le voy a hacer yo de regalo, pues como ahora vuelvo otra vez a poner el ejemplo de mis nietas, ahora quieren llevarle a su madre cuando vuelvan a casa una piedrecita pintada con un corazón. Es una piedrecita pintada con un corazón, pero es un regalo, porque tiene un sentimiento con respecto a sus padres. ¿Qué le ofreces tú a Dios? ¿Qué es lo que haces con tu vida? ¿Cómo te sientes en el hogar? ¿Cómo actúas delante de Él? Hazle regalos. Esto es lo que nos traen las buenas obras. Alabarle y glorificarle y ensalzarle. Nos dice además también que nuestras buenas obras darán testimonio. Como nos señala nuestro Señor Jesucristo en las Bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, versículo 16, que hagamos buenas obras para que vean la gente del mundo vuestras buenas obras, para que testifiquen vuestras buenas obras delante de todo, para que callemos, nos dice en otro lugar, las palabras o las voces de aquellos que nos critican y nos atacan.
Hacer buenas obras va a traer un buen testimonio. Hemos sido salvos para buenas obras, para que nuestras buenas obras hablen a este mundo tan perverso y tan confuso y lleno de oscuridad. Nuestras buenas obras son como luces en medio de todas estas tinieblas que nos rodean. Son testimonio al mundo. Hablan con poder. ¿Cómo sabrán que somos hijos de Dios y nuestro Señor Jesucristo es hacer lo que yo digo? Arraigaros fuertemente a las ramas de la vid, que podáis dar el fruto a 100%. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, que nuestras buenas obras para lo cual hemos sido salvos hablen al mundo aún más fuerte que nuestras palabras. Nadie se va a acercar o apenas nadie se acercará a ti como no tenga cierto conocimiento porque tengas una camiseta o lleves una cruz colgada. E incluso aun cuando te pongas ciertos versículos en la camiseta, no van a hablar. Y podrás levantar la voz y llevar un mensaje a la gente a tu alrededor, pero si ven algo indigno, inadecuado, pobre, insignificante en tus vidas, no estás dando buen testimonio. Pero en cambio, cuando vean que actúas con honestidad en tu trabajo, que educas bien a tus hijos, que respetas a tus padres, etcétera, etcétera, la gente vendrá y dirá, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué actúas de esta manera? Y se te abre la puerta para presentar el Evangelio. Que nuestras obras, tus obras, hablen alto de aquellos que los que crees. Pero también, quizá en último lugar, o en cuarto lugar, buenas obras porque se nos ha prometido una corona. Porque van a ser tenidas en cuenta. El trabajo duro y el ahorro no es para pagar una mansión, sino para disfrutarlas cuando nosotros estemos delante del Padre. Nosotros ya estamos seguros. Y nada ni nadie nos puede arrebatar el cielo que nos tiene prometidos el Señor. Lo ha adquirido Cristo y nadie lo puede quitar de sus manos. Él nos está esperando y está preparando morada. Pero nuestras obras tienen peso y es un tesoro que acumulamos. No sabremos cómo es lo que nos espera más allá en el cielo, pero cada una de las cosas que nosotros podamos hacer como buena obra que ha sido preparada tendrá un sentido y un significado en los cielos. El peso de las obras, buen siervo fiel, en lo poco has sido digno o fiel, en lo mucho te pondré. Buenas obras, por tanto, como decimos, tienen su razón de ser y podríamos ampliarlo mucho más. Y en quinto lugar, ya para terminar, yo creo que tenemos que resaltar y señalar lo que no podemos ignorar de nuestro versículo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que tú haces porque tienes la fe y la confianza ya adquirida en el Señor Jesucristo para tu salvación, la fe que es sin obras, pero que ahora produce obras, son obras por gracia. Es decir, no, al final no hay mérito tampoco en esas obras. Pablo tiene que señalar, dice, no, estas obras que tú haces, que debes de hacer, que son tu responsabilidad, ya han sido preparadas. Ya están dispuestas, ya están ordenadas para que tú las puedas hacer. No deja ningún ápice de orgullo para ti. No puedes llegar y decir, bueno, pues yo he actuado como creyente que soy en hacer estas cosas, en este lo que es campaña de esfuerzo y de caridad y servicio a mis semejantes, o de responsabilidades y comportamiento en la iglesia, o como padre, como hijo en el hogar, y bueno, estoy haciendo lo mejor y yo no hay mérito alguno. Hay gozo, sí, inmenso gozo de que el Señor nos utilice a nosotros, pero tenéis que recordar que esas buenas obras ya estaban preparadas para que tú las pudieras hacer. Nos dice el Señor Jesucristo, o nos recuerda cuando estemos delante del Señor y digamos como siervos y tengamos que decirle, Evangelio de Lucas capítulo 17, lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Qué se espera de un siervo? Que actúe.
como el siervo que es, sirviendo a su Señor. ¿Hay algún mérito? No, eres lo que tienes que hacer. Y nosotros como creyentes, tú como creyente, tienes que hacerlo. Si no lo haces, eres un mal siervo. Y quizá no mereces lo que estás recibiendo de ninguna manera. Pero si eres un buen siervo, harás lo que se esperaba de ti que pudieras hacer. El Señor lo reconocerá. El Señor lo premiará de una manera o de otra. Pero no hay orgullo, no hay arrogancia, no le puede haber. El pecado, acordaros bien, el pecado puede dañar cualquier cosa buena que pueda estar a tu alcance. Todas tus posibles obras buenas pueden ser destrozadas por las malas motivaciones, como hemos dicho anteriormente. Pero al ser obras preparadas por Dios, no pueden ser dañadas. Es decir, si el Señor ha escogido que tu vida sea de esta manera y tu comportamiento sea así y que tú puedes hacer estas cosas, son las cosas que Dios ha preparado. Y podrá venir el diablo e intentar dañarlo, pero no puede cambiar lo que Dios ha establecido. Por tanto, la seguridad de que nosotros podemos obrar bien y podemos hacer bien las cosas es porque Dios lo ha preparado. Y por tanto, la astucia, el poder, el engaño de Satanás no podrá nada contra ellas. Ahora bien, recordar que el diablo no solamente seduce para hacer mal, pero puede seducirte para que lo que hagas bien lo hagas con malas motivaciones, para tu propia gloria. Ten cuidado con el diablo. El diablo no va a venir sencillamente a decirte miente, mata, roba, porque enseguida saldrá a la defensa tu carácter cristiano y te resistirás a matar, a robar o a mentir. Pero sí te puede hacer egoísta, orgulloso, engreído, perezoso. Ten cuidado con la astucia grande del diablo para detenerte en las buenas obras que él ha establecido a tu alcance. Para que, además, el diablo pueda hacerte despreciar el valor de tus buenas obras. El diablo te susurra y te dice, ¿para qué vas a hacer esto? ¿De qué te sirve hacer estas cosas? Ya tienes el cielo. Yo ya soy creyente. Yo ya he creído. Nadie me puede quitar la salvación. Y por tanto el diablo te está seduciendo, susurrando al oído para que desprecies la necesidad de hacer buenas obras. Y yo me convierto ahora en esta mañana en el espíritu de las Escrituras. Y me atrevo a decirte de que si tú estás pensando que te conformas con una fe que no produce las obras que debe producir, te tengo que decir a la luz de las Escrituras que a lo mejor no eres creyente. Si tu fe es una fe vana, falsa, sin obras, a lo mejor no es una fe salvadora. Una de las sentencias más terribles y duras que hace las Escrituras y que la hace también Santiago es que también el diablo cree. Y tú puedes estar diciendo, no, si yo creo, ¿crees qué? ¿Crees para qué? ¿Qué es lo que produce tu fe? Que no te engañe el diablo. No puede destruir las obras que Dios ha establecido, pero te puede susurrar, te puede engañar, te puede desviar con sus mentiras y sus engaños. Y por último ya, acuérdate y tenlo siempre presente a la luz de este versículo y de otros textos de las Escrituras. Tus posibles obras buenas, que yo espero que sean muchas, que sean eficientes y que sean a la luz de las Escrituras, no disminuyen tu responsabilidad de malas obras. Esto no es una balanza. No puedes estar diciendo yo como creyente hago muchas obras buenas, así que no importa las pocas obras malas que hagas. No, esto no lo contrarresta, esto no es una balanza. Porque en el momento mismo que tú cometas un pecado te haces culpable de toda la ley. Busca no solamente como buenas obras hacer todo lo que es digno y justo, sino busca no hacer todo aquello que es malo e injusto, aquello que es indigno a los ojos del Señor. Un creyente que es magnífico y extraordinario en la vida de iglesia, y lo vemos, palabras que hablan del Señor, y cantando y recitando de memoria pasajes de las Escrituras, y es un mal marido.
y es un indigno en el trabajo o de cualquier otro lugar, está destruyendo por completo su testimonio. Podrás decir que eres actemio cuando estás en casa o cuando estás en el culto, pero si eres un drogadicto y eres un alcohólico, eres un blasfemo, eres un codicioso, eres un engreído en cualquier otro lugar o contexto de tu vida, te haces culpable de toda la ley a los ojos del Señor. Quiera nuestro Dios que nos ayude a fortalecer, proclamar, defender nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero que nos ayude a la misma vez a vivir dignamente aquellas buenas obras que Él, en su gracia, ha establecido para que nosotros las cumplamos. Amén.